En este video vamos a ver cómo resolvemos una situación de un ejercicio de equilibrio químico. El ejercicio plantea que se tiene una reacción reversible, que es la que está en la letra, que la voy a copiar, y dice dihidrógeno gaseoso reacciona con diyodo gaseoso y produce 2 moles de yoduro de hidrógeno gaseoso, y que para este equilibrio la constante de concentración vale 54,5 si la temperatura son 703 Kelvin. Y dice que si a esta temperatura se encuentran en el recipiente, se ponen en un recipiente 0,21 moles de dihidrógeno, se ponen también 0,16 moles de diyodo y 1,78 moles de yoduro de hidrógeno. En un volumen, dice la letra, que es de 1 litro. Así que volumen es 1 litro. Lo primero que tenemos que poder saber es la concentración, por eso tengo la cantidad química y el volumen. Y el ejercicio me dice que indique si el sistema está en equilibrio y que si no está en equilibrio determine cuánto valen las concentraciones una vez que se estableció en el equilibrio. Lo primero que tengo que hacer entonces es determinar las concentraciones de dihidrógenos iniciales que pusimos, de diyodo inicial y de yoduro de hidrógeno también inicial. Y va a ser la cantidad química, la molaridad se calcula cantidad química sobre volumen, así que va a ser 0,21 mol dividido 1 litro, 0,21 mol por litro o molar. La concentración molar de diyodo va a ser 0,16 y la concentración de yoduro de hidrógeno 1,78. Estas son las concentraciones iniciales. Para saber si el sistema está o no está en equilibrio, que es lo que me pide el ejercicio, lo que nosotros hacemos es calcular el cociente de reacción, que se calcula igual que la constante de concentración, pero en situaciones fuera del equilibrio. Para este proceso, el cociente de reacción va a ser igual a la concentración de yoduro de hidrógeno al cuadrado dividido la concentración de dihidrógeno por la concentración de diyodo. Recordemos que la constante y por lo tanto Q se calcula como la concentración del producto elevado a el coeficiente estequiométrico por dividido la concentración de cada uno reactivo elevado a cada una coeficiente estequiométrico, que en este caso los coeficientes estequiométricos son 1 y 1, entonces acá sería 1 y 1. Y estas concentraciones son iniciales. Entonces vamos a proceder a calcular el cociente de reacción con estas concentraciones. Y por lo tanto, Q va a ser igual a la concentración del producto, 1,78 molar al cuadrado, dividido 0,21 molar, que es la concentración de hidrógeno, por la concentración de diyodo, que es 0,16. Esto da como resultado 94,3. Si yo comparo el valor de Q al valor de K sub C, lo que puedo concluir es que Q es mayor a K sub C. Y por lo tanto, como Q no es igual a K sub C, no está en equilibrio.
Eso es lo primero que concluyo. Así que el sistema está en equilibrio, que es mi primera pregunta, es no, no está en equilibrio. Pero aparte con el valor de Q, que es mayor al de K sub C, puedo deducir que si este cociente es mayor al de la constante, significa que el numerador es más grande en valor de lo que debería ser. Por eso la división me dio más grande. Entonces puedo concluir que como la concentración del numerador corresponde al producto, puedo concluir que tengo mucho producto. Y si tengo mucho producto, el sistema va a tratar de consumirlo. ¿Cómo va a consumir el producto? Formando reactivo. Por lo tanto, puedo concluir que se favorece la reacción indirecta. Y con esto queremos decir que parte de la concentración del producto se va a descomponer y va a producir reactivo. ¿Bien? Entonces va a desaparecer parte del producto y va a aparecer reactivo. ¿Cómo vamos a poner eso en datos? Vamos a hacer una tabla donde tenga doble entrada, una entrada la concentración de cada una de las sustancias y en las otras va a tener las condiciones iniciales y en equilibrio. Así que vamos a hacer esa tabla. Voy a tener los datos de las tres sustancias involucradas y también voy a tener los datos de las condiciones iniciales y en el equilibrio. Bien, entonces ya tengo mi tabla y voy a colocar en cada una de las columnas los datos de los reactivos, que son la concentración de dihidrógeno, la concentración de diyodo y la concentración de yoduro de hidrógeno. La condición inicial, lo que llames con un cerito, y la condición en el equilibrio. Las condiciones iniciales acá es 0,21, 0,16 son los datos que calculamos previamente y 1,78. ¿Qué otra cosa sabemos? Que se va a producir reactivo, porque dijimos que se produce la reacción indirecta. Quiere decir que voy a tener agregado de dihidrógeno, agregado de diyodo y desaparición de yoduro de hidrógeno. Así que va a ser 0,21 más X, una cantidad determinada que va a aparecer, 0,16 más X, también es la misma cantidad que va a aparecer, y 1,78, y acá va a ser menos 2X. ¿Por qué? Porque la estequiometría de la ecuación me dice que cada 1 de dihidrógeno necesito 1 de diyodo y produzco 2 ioduros de hidrógeno. Entonces sigo la proporción estequiométrica. Ahora sé que en el equilibrio va a darse esta situación y que en el equilibrio K sub C vale 54,5. Entonces, vamos a poner lo siguiente. Sé que K sub C, la constante de concentración, va a ser igual a la concentración del yoduro de hidrógeno al cuadrado en el equilibrio dividido la concentración de dihidrógeno en el equilibrio por la concentración de diyodo en el equilibrio. Lo que voy a hacer es sustituir K sub C, concentración de yoduro de hidrógeno, concentración de dihidrógeno y concentración de diyodo. Entonces, K sub C es 54,5. Concentración de yoduro de hidrógeno en el equilibrio es 1,78 menos 2X, todo elevado al cuadrado. Concentración de dihidrógeno 0,21 más X y la concentración de diyodo 0,16 más X.
voy a ir calculando. Entonces, lo que tengo acá, 1,78 menos 2x, tiene la forma de lo que nosotros llamamos cuadrado binomio, que la forma genérica es a menos b al cuadrado. Y a menos b al cuadrado se calcula como a al cuadrado menos 2 por a por b más b cuadrado. Por lo tanto, lo que voy a ir sustituyendo es a es 1,78, b es menos 2x. Esto me va a quedar 3,2 menos 7,12 más 4x2. Y el divisor lo que voy a hacer es distributiva y esto da 0,034 más 0,16x más 0,21x más x a la 2. Acá puse el cuadrado binomio con signo negativo porque también puede pasar, pero acá nos quedó con signo positivo. Así que lo único que hacemos es más y más, no cambia nada más. Bien, ahora lo que voy a hacer es reducir el denominador. El numerador ya no lo puedo reducir porque está en su expresión mínima y solamente lo voy a ordenar y voy a poner que es 4x2 menos 7,12x más 3,2. Y en el denominador me va a quedar x a la 2 ya ordenado más 0,37x más 0,034. Y todo esto dijimos que es igual a 54,5. Por lo tanto, si yo sigo matemáticamente el razonamiento, lo que voy a hacer es decir lo siguiente, que 4x2 menos 7,12x más 3,2 es igual a 54,5 por todo el denominador. x2 más 0,37x más 0,034. Bien, seguimos calculando y lo que nos va a quedar, hacemos distributiva acá y nos queda que 4x2 menos 7,12x más 3,2 va a ser igual a 54,5x2 más 20,17x más 1,9. Y si igualamos a 0 y reducimos, llegaríamos a la expresión de que menos 50,5x2 menos 27,3x más 1,3 es igual a 0. Si a esta expresión, esta ecuación cuadrática de segundo grado, aplicamos la ecuación de Bhaskaras, llegaríamos a que existen dos raíces posibles. La primera raíz menos 0,58 y la segunda raíz 0,044. De las dos raíces nosotros vamos a cancelar, a decir que es imposible para lo que nosotros estamos buscando la primera. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de concentración y no puede existir concentraciones negativas, porque eso implicaría que la cantidad química es negativa y no existe la cantidad química negativa, o el volumen negativo, cuestión que tampoco existe. Por lo tanto, la solución es 0,044. Así que ahora sé cuánto es la X, ya sé cuánto aumentó la concentración. ¿Cómo termino determinando las concentraciones en el equilibrio? Voy a copiar esta tabla para tenerla en el siguiente pizarrón.
porque así seguimos con la tabla a mano. Entonces, yo sé que la concentración en equilibrio de dihidrógeno es 0,21 más X, así que la concentración de dihidrógeno en el equilibrio es 0,21 más X, que X vale 0,04. Y esto es 0,25 mol por litro. Que la concentración de diyodo es 0,16 más X, que vale 0,044. Por lo tanto es 0,20 molar. Y que la concentración de yoduro de hidrógeno es 1,78 menos 2 por 0,044. Y esto me da 1,69 molar. Estas son todas concentraciones en el equilibrio. Y esto sería todo como calculamos. Tiene un gran componente matemático, pero todo se reduce a cálculos sencillos.